esperamos de que una vez más nos acompañe para que podamos estudiar la bendita palabra del Señor y así poder comprender la bendita palabra de Dios, que es abundante y tiene muchísima enseñanza. Es como una fuente inagotable donde Dios trae mucha palabra para nosotros de bendición, de restauración, de vida, de poder, para poder nosotros recibir cada uno de esos beneficios. Bueno, hoy vamos a ver el segmento anterior que estuvimos viendo, la fe, vimos la fe verdadera, y vamos a continuar porque es muy extenso el tema este de la fe. Y vamos a ver ahora, a continuar acerca de la fe salvadora, y después la fe como fruto, y si el tiempo alcanza, la fe como don. Pero vamos a iniciar hablando acerca de la fe salvadora. Es una sola fe, pero por razones de didáctica decimos que hay tres fe, que son es la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. Es un desarrollo que la persona, en la persona en Cristo Jesús se va dando conforme la persona se va entregando a Dios, pero inicia con la fe salvadora. Y quisiera yo mencionar algo, que la fe para salvación es una fe dada a todo hombre con un solo propósito, para depositarla en nuestro Señor Jesucristo. Dios planificó todo esto con un solo propósito, para que el hombre tuviera esa necesidad de buscar su nombre, de buscar su presencia, esa necesidad de Dios. Dios mismo lo creó así, de esa forma. Como un ejemplo para poner, es como cuando uno tiene sed, tiene una sed que necesita saciarlo, lo único que le quita a uno la sed es el agua. Uno puede tomar otras bebidas con azúcar y después va a volver a tener sed, pero cuando uno toma agua pura, el agua quita esa sed y uno es saciado, uno se siente satisfecho. Bueno, de la misma forma, este ejemplo lo ponemos, que hasta que no vamos a la persona correcta, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra vida espiritual no va a ser saciada, porque el único que puede saciar la necesidad de Dios es Cristo Jesús. Bueno, el apóstol Pablo, quisiera leer un versículo con usted. El apóstol Pablo nos menciona algo acerca de la medida de la fe. Dice en Romanos 12:3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Nótese ese aspecto, que el apóstol Pablo está diciendo, según la medida de fe que Dios Padre ha distribuido a cada persona. Tal vez esa fe la estás depositando, esa fe que Dios te ha regalado, la fe, se puede decir la fe inicial, para que tú puedas conocer al autor de la vida. Tal vez la estás depositando en la persona incorrecta. Probablemente tengas fe en ti mismo, probablemente estás teniendo fe en tu negocio, probablemente estás teniendo fe en lo que te contó la religión, probablemente ni sabías que tenías una fe para depositarla en Dios. Pero hoy estamos enseñando, transmitiendo esta verdad, para que tú puedas comprender de que esa necesidad que tú tienes, solo la puedes saciarla nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de vida y de salvación que nosotros podemos darte en este aspecto, aunque hay muchos, pero vamos a tocarte figurativamente de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que conmigo te traslades atrás al Antiguo Testamento, y quisiera relatarte algo bíblico que está allí. En Números capítulo 21, verso 8, dice la Biblia así, dice, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre una asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. La única medicina, el único medio, en este caso del pueblo de Israel en el desierto, cuando eran mordidos por serpientes,
el único medio para sanar, el único medio para recuperar la salud, para que ese veneno sea expulsado de sus cuerpos, era mirar la serpiente que Dios le dijo a Moisés que levantara en una asta. La palabra de Dios, Dios se la dio a Moisés con un solo propósito, para ver y probar al pueblo de Israel si creían realmente en las instrucciones, en el mensaje, en la verdad que Dios le hablaba a Moisés. Moisés, en obediencia y fidelidad, le obedeció a Dios e hizo como Dios le dijo y le anunció al pueblo. ¿Quieren ser sanos? Miren la serpiente, porque eso es lo que dijo Dios. Y el que mide la serpiente va a sanar. Ese ejemplo se lo ponemos ahora en día, porque hoy en día la gente se les está anunciando el mensaje maravilloso de salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo, por el cual Él murió y resucitó entre los muertos y trae salvación al hombre. La gente ha oído este mensaje por muchas veces, muchas maneras, de mucho tiempo, y lo rechaza. Lo que viene en ellos es incredulidad, lo que viene en ellos es un rechazo hacia esa realidad, aunque el mensaje es glorioso y es verdadero, hermano Henry, y sin embargo la gente no es como que algo le adormece dentro de ellos. Quiero poner un ejemplo en Juan capítulo 1, versos 11, 12 y 13. La Biblia nos relata y nos dice: a los suyos vino, hablando del pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Nota el rechazo que hay ahí. Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahí está la medicina. A los que creen en su nombre, dice, los cuales no son engendrados. Mire cómo Dios opera. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. El engendramiento Dios lo lleva a cabo cuando tú depositas esa fe que te han dado. Esa medida de fe que te han dado para que la deposites en la persona correcta. Y la persona correcta es nuestro Señor Jesucristo. Recuérdate que la Biblia nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad bíblica también que todos conocemos, que la has oído de una forma de tal vez agradablemente o tal vez de mala gana, pero la has escuchado, Juan 3:16. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo leo una vez más: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él es salvo, pero el que no cree, dice, el que cree en él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el unigénito, Hijo de Dios. Esta verdad se ha sido dada y eso es lo que estamos transmitiendo para que tú puedas reflexionar sobre lo que escuchas y puedas usar correctamente esta fe. ¿Será, hermano Henry, que habrá excusas después de escuchar el mensaje de salvación? Yo considero que, y lo podemos ver nosotros a la luz de la Biblia, de que no hay excusas. Ninguna persona que haya estado en esta tierra, en este planeta, podrá llegar al Padre y decirle: no, a mí nunca me dijeron nada de que existía alguna salvación. Porque el evangelio que mi Señor Jesús empezó a predicar en el pueblo de Israel se ha compartido, se ha expandido a todo, en toda la tierra. Entonces, por eso nadie puede llegar allá al Padre y decir: a mí no me lo predicaron. No, simplemente tal vez se han perdido porque no han creído o no han depositado esa fe que les ha sido a ellos dada de parte de Dios para depositarla en la persona correcta. ¿Y quién es la persona correcta? Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Y notemos bien lo que dice el Romanos 12:3, porque dice la Biblia que
esa es una medida de fe que Dios ha distribuido, ha depositado en todo ser humano. Amén. Oiga lo que dice, acompáñeme como dice Romanos 12:3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que ha sido distribuida a cada uno. Entonces ahí podemos notar nosotros y tener la pauta y decir, todos tienen una medida de fe. Voy a poner un ejemplo porque a veces un ejemplo habla más que 1000 palabras. En mi vida, cuando nosotros no éramos cristianos, cuando yo no era cristiano, tenía una vida desordenada, hubieron muchas cosas que surgieron antes de que yo llegara al evangelio. Por ejemplo, yo vivía en una vida desordenada y surgió un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos. Eso me sucedió a mí y yo creo que ha sucedido a muchas personas, en el cual ellos decían que tenían la solución o que tenían un método para poder dejar el alcohol, para poder dejar ellos lo toman como una enfermedad. Si ellos lo quieren nombrar así, pues respeto su opinión, pero ellos decían, nosotros tenemos un método para poder dejar esa enfermedad. No sé por qué le llamarán enfermedad, pero para mí eso no es enfermedad. Entonces, eso surgió antes de que yo viniera a los pies de Jesús. Y vengo yo como persona y dije, bueno, tal vez puede funcionar, lo vamos a probar. Eso nos quiere decir a nosotros que yo estaba poniendo mi fe, depositando mi fe en un programa que no era el correcto, no era la respuesta, no iba a saciar la necesidad que estaba en mi alma. Ahora, ¿por qué estaba yo tomando eso como opción? Porque hay una medida de fe que el Señor, que nuestro Dios ha puesto en nuestras vidas. Eso es lo que marca Romanos 12:3. Y esa medida de fe que nos ha sido depositada a nosotros es cuando nosotros la aplicamos en el Señor Jesús, es cuando viene el verdadero arrepentimiento y conversión para nuestro Dios, como lo dice Hechos 3:19. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, nosotros necesitamos depositar nuestra fe en el autor y el consumador de nuestra fe, que se llama Jesucristo, ¿verdad? Y vea cómo nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Dios, Él tiene paciencia para que nosotros no perezcamos, para que nosotros seamos salvos. Es tan grande su misericordia, es tan incomparable su bondad, su amor hacia nosotros, que Él viene y dice en 2 de Pedro 3:9, Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie vaya a una condenación, óigalo bien, eterna. Simplemente Él lo que quiere es de que nosotros vengamos al arrepentimiento. Oiga lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y por ese mismo motivo de que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, es que Él ha depositado una medida de fe en cada uno de nosotros y Él quiere que nosotros la vengamos y la depositamos en la persona correcta, Jesucristo su nombre. No hay otro, no hay ningún método, no hay ninguna opción, ningún medio. No, Jesucristo es nuestro medio que nos va a llevar al Padre, a nuestro Creador, nos lleva de regreso. Entonces, con eso queremos nosotros decir que la salvación depende del uso que nosotros le damos a la fe. Porque cuando nosotros creemos con fe en Jesús, el hombre es salvo. Si nosotros no creemos con fe, porque hay dos maneras de creer. Y a mí me gustaba mucho un versículo que yo estaba leyendo anoche, donde dice que Moisés caminó como viendo al invisible. Eso somos nosotros ahora los cristianos.
Nosotros vamos a ir caminando como viendo al invisible, porque eso es creer con fe. Como lo dice Hebreos 11:1, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, Entonces, cuando hablamos de creer con fe, estoy diciendo de que una cosa es creer porque vimos de que ya sucedió algo. Y otra cosa es creer con fe, es de que creemos en el Señor Jesús, aunque no vemos al invisible. Eso es maravilloso. Entonces, ¿y cómo vamos a creer nosotros? ¿Cómo va a depender nuestra salvación? Según en quién depositamos nuestra fe. Como lo dice Efesios 2:8, dice, oiga lo que dice. Porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que nuestro Dios ha depositado en nosotros esa medida de fe, para que nosotros ahora vengamos y podamos ejercer bien nuestra fe y depositarla en la persona correcta, nuestro Señor Jesús. Aunque no lo veamos, pero sabemos y creemos en nuestro corazón que Él es real. Entonces hay que usar uso de la fe. Esa fe que Dios ha depositado, si nos está escuchando por primera vez, mi querido amigo, deposite su fe en Dios. No deposite su fe en lo que usted puede hacer. No deposite su fe en la universidad. No deposite su fe en el gobierno. No deposite su fe en ninguna imagen. No, nosotros depositamos nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es el que no quiere que ninguno de nosotros perezca. Esa es el uso que nosotros tenemos que dar a nuestra fe. Hay varios ejemplos de la fe que nosotros podemos ver a la luz de la Biblia. No sé si mi hermano Martín nos puede dar muchos ejemplos de los que podemos nosotros notar a la luz de la Biblia. Amén. Yo creo de que me impactaba lo que decías ahorita acerca de cómo es que uno es salvo. El versículo que mencionaste de Efesios 2, 8 y 9. Y me da mucho la atención porque esta palabra la oye uno constantemente en la gente allá afuera cuando se habla acerca de Dios. Pero cuando la Biblia menciona y dice que por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto dice no es de vosotros, sino que es un don, es algo de los cielos que opera aquí en la tierra. Y después dice el 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Las personas allá afuera dicen yo voy a hacer buenas obras, yo me porto bien, soy buen padre, también soy un buen hijo, soy un buen estudiante, soy una persona trabajadora, me gusta ayudar a la gente y yo trato la manera de no hacerle mal a las demás personas, trato de ser un buen ciudadano. Yo creo que Dios va a tomar todo en cuenta en eso y me va a salvar, porque Dios no es injusto, y al ver de que yo soy una persona que me esmero en portarme bien, yo creo que eso es suficiente para poder tener la salvación. Entonces, si eso fuera así, entonces todo el mundo hiciera su propia salvación. Entonces, si eso fuera así, Dios no se hubiera preocupado en enviar a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario, sufriera, fuera clavado en la cruz, fuera sepultado y Dios resucitarlo. No tenía razón de ser que el Señor Jesús haya hecho todo el sacrificio y después resucitar, si de todas formas uno puede salvarse por obras propias. Aquí claramente dice, no es por obras para que nadie se gloríe. El ejemplo que podemos ver referente a esto es de que en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, hay una verdad allí, y quisiera leérsela y para platicarle después de esto. Dice, en Ruth, capítulo 1, verso 16, dice que Ruth creyó en Jehová y fue salva. Miren lo que dice ahí en Ruth 1:16. Pero Ruth dijo, no insistas, hablándole a su suegra Noemí, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, nótese, y tu Dios será también mi Dios. Quiero relatarles de que Ruth pertenecía a la tribu que era una tribu idólatra. Era una tribu que tenía cientos de dioses, creencias que el mismo hombre había fabricado, y creían en eso, en cosas muertas, en cosas que no tienen vida.
que usaban como negocio. Entonces, en el momento que Ruth le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios, Ruth estaba renunciando a todas esas creencias que ella tenía, que ella había aprendido de sus padres desde su niñez, en cosas que no son Dios, pero que para ella le habían enseñado que eso era Dios. Ruth en ese momento estaba renunciando a todas esas enseñanzas heréticas, a todas esas enseñanzas falsas, cuando dijo, yo voy a aceptar a tu Dios, al Dios que el Dios de Noemí. Entonces, ese es el mensaje que traemos para que tú puedas considerar de que la idolatría, creencias en objetos que el mismo hombre ha fabricado, no te va a salvar. La escritura, al contrario, nos dice que no nos hagamos imágenes, que no les damos culto a cosas que no tienen vida, ni al cielo, ni a la tierra, ni nada creado, sino al Creador. A Él hay que adorarle, a Él hay que aceptarlo. Otro ejemplo que quisiera poner, dice, Moisés fue salvo por fe al creer en Jehová. Miren lo que dice en Hebreos del 11 al 24 hasta el 28. Dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, de gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta y miraba la recompensa. Y dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara. Dios estaba haciendo juicio sobre el pueblo de Israel, o el pueblo del pueblo de Egipto, y iba a salvar al pueblo de Israel. Pero Dios mandó, dice la escritura de Génesis, que mandó al ángel destructor para matar los primogénitos. Fue la última plaga que Dios mandó al imperio de Egipto para poder liberar a su pueblo Israel. Cuando había esa mortandad, Moisés obedeció a Dios e hizo lo que Dios le indicó y salió de Egipto siendo salvo por la palabra de Dios hacia el desierto. Y asimismo todo el pueblo lo siguió. También quisiera decir, porque el tiempo se nos está agotando, otro ejemplo de el eunuco de Etiopía que cree en Jesús. Dice en Hechos 8:37, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Este hombre había subido a Jerusalén porque se consideraba que en Jerusalén estaba la verdad, pero la verdad es Cristo Jesús, no es una ciudad específicamente. Pero este hombre quería informarse, quería entender lo que relataba Isaías 53. De regreso otra vez a Etiopía, él traía 1000 preguntas y necesitaba hacer que le respondieran esas preguntas. Dios sobrenaturalmente llevó al predicador Felipe para que le hablara de la palabra de Dios, para que le presentara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y le preguntó que si entendía lo que leía. El hombre fue honesto y dijo, no puedo entender. Y por eso estamos estudiando nosotros esto, para que usted y yo aprendamos y comprendamos lo que leemos, lo que entendemos, lo que logramos entender cuando miramos las Escrituras. Y si no lo entendemos, necesitamos que alguien nos lo explique, nos hable con detalles, y eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces el hombre dijo a Felipe que él creía de todo corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios, y ese es el mensaje que te estamos presentando, que uses esa fe correctamente y la deposites en nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor haga la obra redentora y te dé vida eterna. Hermano Henry, ya para concluir, algo más que nos podría agregar. Algo que me impacta y llama mucho la atención es la manera de cómo Cornelio fue salvo. En la manera como llegaron a presentarle el evangelio de salvación a Cornelio. Porque dice la Biblia de que Cornelio creía en Dios y él quería acercarse a Dios. Pero él lo estaba haciendo de una manera incorrecta.
Entonces tuvo que descender un ángel y le dijo, ve y manda a 2 de tus hombres a llamar a Pedro, que está hospedado en tal casa. Le dio direcciones exactas, le dio todo. Y le dijo, mándalo a llamar. Y Cornelio hizo como el ángel del Señor le mostró y fue y lo mandó a llamar. Lo que me llama la atención es cómo Cornelio tenía esa medida de fe. Pero él estaba tratando por medio de esa medida de fe que había sido depositada en él de parte de Dios, tratando de entrar en comunión con Dios otra vez, pero no lo estaba haciendo de la manera correcta. Entonces Dios de una manera sobrenatural tuvo que enviar al ángel y envió a dos de sus hombres. Entonces dice que entonces llegó Pedro con los 2 hombres que él había enviado a llamarlo, y Pedro empezó a comunicarles el evangelio. Eso usted lo puede leer, está narrado en la Biblia, en los libros de los Hechos, capítulo 11, versículo 15, 16, 17 y 18. Y es más, que dice Pedro ahí, cuando yo comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar la obra de Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la vida de Cornelio en ese momento? Sucedió de que cuando llegó Pedro, le dio las indicaciones de cómo acercarse a Dios de la manera correcta. O sea, depositando esa medida de fe primeramente en nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos conduce a nuestro Padre de la manera correcta. Muchos obstáculos vas a tener en la vida, pero Dios quiere que deposites tu fe, esa que se te ha sido depositada en el Señor Jesús. Ahí es cuando tu corazón va a empezar a sentir eso de decir, lo que ellos están diciendo ahorita es verdad. Solo confiésalo con tu corazón y créelo. Confiésalo con tu boca y créelo con tu corazón para que seas salvo. Amén. Y eso va a traer una vida abundante y a saciar tu sed que está pasando tu alma, probablemente en este momento. Hermano Martín. Amén. Por favor, ten la libertad de hablarnos, ya que el tiempo se nos va, a los teléfonos que están en pantalla, y una bendición es haberte enseñado.